Hola, ¿qué tal? Qué gusto que están con nosotros. Qué bueno que nos acompañan. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la Iglesia Rey de Reyes, Iglesia Presbiteriana en Tlaquepaque, y hoy continuamos en estas reflexiones acerca de la carta del apóstol Pedro, carta universal, la primera. Y hasta ahora hemos visto cómo el apóstol Pedro ha hecho un énfasis de quiénes somos en Cristo. Y les invito a que reflexionemos acerca de esto. Una identidad a la manera de Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, que nos permites poder reflexionar en tu palabra. Te ruego que dirijas nuestros pensamientos y nuestro corazón hacia ti y que tu palabra hable en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué gusto saludarlos. En el primer capítulo de la carta del apóstol Pedro, él hizo un énfasis interesante e importante. Dice en los versículos 14 al 16 de Primera de Pedro: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, sean también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Es interesante el énfasis que Pedro dice acerca del ser en Dios. Al pertenecerle como hijos obedientes, nosotros debemos entender que nuestra identidad no tan solo es un apodo, es una forma de vida, es decir, es nuestra esencia, no es un maquillaje o una máscara, es lo que nos debe distinguir en nuestro diario vivir. Por eso, en el verso 17 enfatiza: y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si tú mismo te dices hijo de Dios, el que es santo, 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 entonces tienes que entender que debes andar como Él es. ¿Cómo? En su temor. ¿Cuándo? En todo tu tiempo de peregrinar, toda tu vida, no cuando vas al templo, no cuando te están viendo, sino en todos los momentos de tu vida, toda vuestra peregrinación, dice Pablo. Entendamos, conducíos en temor, no en el concepto que el hombre tiene de lo que es el miedo a alguien que le puede hacer daño, sino aquella identidad que tomamos como hijos de un Padre de amor, un Padre de misericordia, que el Espíritu Santo de Él mora en nosotros, y entonces podemos entender que nuestro peregrinar, es decir, nuestra vida, se vive en su temor, como el rey Salomón escribió en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es en este sentido que en el peregrinar, en el vivir de hijos de Dios, debemos de conducirnos en toda nuestra manera de vivir. Cuanto más entendemos de quién venimos, que la obra que en nosotros es lograda es en Cristo, por la adopción que hizo en nosotros en su sacrificio. Y esto también implica toda una nueva vida, una nueva identidad en Cristo. Y esta que nos llama, según 1 Pedro 2, 9 y 10, cuando dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Observemos estos aspectos de la identidad de hijo de Dios que Pedro menciona. Linaje escogido. Dios en Cristo Jesús nos escogió antes de la fundación del mundo, como lo dice Efesios 2:4, ¿sí? Y esta elección divina es porque Él en su pura voluntad, no en voluntad humana, no en voluntad de sangre, no en voluntad de hombre, sino de Dios, somos llamados hijos de Él, somos adoptados en Él. Como Jesús le dijo a Nicodemo cuando platicaba con él, te es necesario nacer de nuevo. Sí, un nacimiento espiritual, un nacimiento que viene por la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, y que en el Espíritu Santo somos engendrados por voluntad del Padre. Y luego dice, nación santa. El mismo versículo 4 de Efesios 2 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fuésemos santos, es decir, apartados para Dios, y sin mancha, es decir, sin pecado. En la infinita bondad de Dios, en Cristo somos apartados, y no solo apartados, sino también declarados justos. Que esto implica que en Cristo no solo es pagada nuestra culpabilidad por el pecado con su muerte, sino también la perfecta vida de Cristo nos es imputada por la fe, y por lo tanto somos santos en Cristo delante del Padre. Somos una nación santa, todo un pueblo que incluye a todos los creyentes en aquel que vendría a salvarnos en el Antiguo Testamento, aquellos que esperaban al ungido de Dios, y todos los que creímos y hemos creído en el que vino, aquel que dio su vida por nosotros. Es maravilloso, pero esta es nuestra identidad de origen en Cristo Jesús, como pueblo de Dios, nación de Dios, apartadas a vivir con Él. Y no solo dice, también dice que somos un real sacerdocio. ¿Saben? Los oficios de Cristo, sacerdote, también como profeta y también como rey. En este versículo se nos también señala a su pueblo. ¿Por qué? Porque somos un real sacerdocio, sacerdotes del rey. Y esto nos dice que Cristo transmite a nosotros, nos pone en nosotros por Él esta vida, esta identidad que llevamos por la fe en Jesucristo. Estos somos los hijos de Dios en esta fe. Y finalmente, algo que ya no somos, y lo dice el verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Sí, ya no somos parte de la antigua naturaleza, del mundo que estaba perdido. Ahora ya no pertenecemos a ese mundo, ahora somos de Cristo. Todo esto, ¿por qué? Porque tenemos un propósito, y el propósito lo dice, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, la nueva identidad en Cristo como hijos de Dios
nos convierte en sus embajadores, en llevar el Evangelio, en llevar las buenas nuevas, en llevar el mensaje de Cristo. Cristo Jesús, Hijo de Dios, vino a morir en la cruz para pagar por tus pecados y para resucitar y ofrecerte vida abundante, paternidad de Dios, familia de Dios, una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo comprado, adquirido por Dios por la sangre de Cristo Jesús. Vaya identidad. La pregunta es, ¿entiendes esto? Si no lo entiendes, quizás debes empezar rindiéndote a la fe de Cristo, reconociendo tu pecado, confesándolo al Señor, invitando a Cristo a entrar a tu vida, es decir, nacer de nuevo. Te invito a que lo pienses. Ríndete a la persona de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque en Cristo Jesús nos diste identidad. Ya no somos extranjeros, ya no somos solamente gente pegada, ahora somos pueblo tuyo, nación santa, real sacerdocio, un pueblo que compraste con tu Hijo. Gracias, gracias. En esa fe, Señor, queremos vivir. Úsanos como instrumentos útiles en tus manos. En Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.